Les dije que íbamos a hablar de música y es porque la Orquesta Sinfónica de Guayaquil presenta Ballets Rusos de París. Es un espectáculo que nos transporta hacia la era dorada de la danza. Hoy vamos a hablar con el director y maestro a cargo, quien es Íñigo Pirfano. Con Íñigo conversamos hace algunas semanas sobre su vida, sobre su propuesta musical, sobre su filosofía de vida y sobre la filosofía. Y nos quedamos con capítulos por continuar. Así que le voy a dar la bienvenida a Íñigo. Qué gusto que estés aquí otra vez en La Lupa. Muchísimas gracias, el gusto es todo mío. Bueno, para quienes tal vez no te escucharon en ese momento, quiero hacer una introducción. Íñigo Pirfano pertenece a una generación emergente de directores de orquesta que combina la energía de la juventud con la madurez propia de una experiencia profesional ya consolidada. Estudió dirección de orquesta, coro y ópera en Austria y Alemania con diferentes maestros. Fue fundador de la Orquesta Académica de Madrid y su director musical durante 15 años. También ha sido director invitado de algunos espacios y orquestas nacionales e internacionales, siendo, por ejemplo, en la temporada 2022 y 2023 el director titular de la Orquesta Sinfónica de Loja. Es también licenciado en filosofía, por lo que hace 3-4 semanas que nos vimos, no paramos de hablar. Bienvenido. Y esta vez, ¿qué tienes preparado? Muchísimas gracias. Pues tenemos una propuesta que el público no se puede perder de ninguna manera, que es Ballets Rusos de París. Pues es una de las experiencias sinfónicas que hacemos con el Teatro Centro de Arte y en este caso es una reivindicación a través de una propuesta muy poética de la figura, de una de las figuras más importantes en el mundo de la gestión cultural del siglo XX, como es Sergei Diaghilev. Sergei Diaghilev es una persona que puede pasar completamente desconocida para todo el mundo común, que nos está el que no escuchando. Es los que no somos tú. Exacto. Ni No. nos dedicamos a la música. Y sin embargo es una figura importantísima por muchos motivos. Primero, tuvo la visión, era el visionario, ¿no? Tuvo la visión de saber rodearse en todo momento de enorme talento, el mayor talento que había en esa época. O sea, descubrió a Igor Stravinsky, al compositor, descubrió a Pablo Picasso, trabajó con Marc Chagall. Era un monstruo de la gestión cultural. Supo ver, él emigró de Rusia a París, que en ese momento era uno de los ejes culturales en Europa. Básicamente estaba París y estaba Viena, pero más París. Allí se daban cita los literatos, los artistas plásticos, los compositores, cualquier cosa, digamos, que quisiera tener unos ciertos visos de trascendencia en el mundo cultural tenía que cocinarse en París. Y efectivamente Diaghilev ve aquello y de alguna manera propone algo que rompe con una tradición de muchos años, que era el ballet clásico. Ubícame más o menos en el tiempo. Bueno, más o menos él trabaja entre la década del 10, 1910, hasta los años 30 más o menos, ¿ya? Y como digo, rompe con esa tradición del ballet clásico de Tchaikovsky, del Lago de los Cisnes, el Cascanueces, todo eso, y trae unas propuestas absolutamente rompedoras, modernas, nunca antes vistas, en algunos casos absolutamente escandalosas. Claro, el mayor escándalo que se ha producido en la historia, yo diría, de la música y del arte, fue el estreno del ballet La consagración de la primavera, que fue en mayo de 1913. Stravinsky ya se había hecho famoso con Diaghilev en 1911, solamente 2 años antes. Stravinsky había pasado a ser uno de los compositores más valorados y queridos de toda Europa. Y 2 años después, el estreno de este ballet absolutamente salvaje, que son unas danzas primitivas, o sea, nada que ver con la gasa y el tutú de antes, ¿no? Se convierte en el gran escándalo. Claro, todo el mundo acude al estreno, toda la intelectualidad que vivía en París y unos detractores y otros. O sea, realmente cuando uno lee las crónicas de aquella noche es asombroso porque llegaron a los puños, o sea, se golpeaban, entró la Había policía. pasiones. Absolutamente. Y esto es Diaghilev. Diaghilev es una persona que
que rompe el molde y que viene a traer algo totalmente revolucionario en el mundo, como digo, de la danza y en el mundo de la música y de las artes plásticas y en general en el mundo de la cultura. Entonces tú dices, más o menos él tenía qué edad cuando tenía todas estas formas disruptivas de pensar en 1910, 20, 30. Sí, era joven, tenía unos 30 y tantos años, Claro. más o menos, Y ¿no? su personalidad así, ¿no? Como audaz. Sí, absolutamente. Y como digo, descubre a un jovencísimo compositor totalmente desconocido. Había escuchado solo 2 obras menores de Stravinsky. Stravinsky, estamos hablando seguramente del compositor más importante del siglo XX o uno de los más importantes, con un catálogo vastísimo, ¿no? Y se cuenta, ¿no?, como una de las bailarinas en el ensayo general se le acercó Diaghilev y señalando a Stravinsky le dijo: mira, ahí hay un hombre a las puertas de la gloria. De la noche a la mañana pasó de ser un perfecto desconocido, como digo, al gran compositor de El pájaro de fuego, de Petrushka y de todas las obras maestras que nos dejó a lo largo de su larga vida. Yo creo que esto que tú haces, que es preparar esta obra musical, tiene muchos datos interesantes que no se cuentan en esta hora u hora y media que presentas, por ejemplo, el viernes. ¿Qué investigación hay atrás? Porque me has contado mucho, pero ¿qué nos perdemos nosotros? Bueno, ya me vas a graficar lo que va a haber el viernes en estos ballets rusos de París, pero me hablaste de crónicas. ¿Quiénes escribían esas crónicas? ¿Cómo se siente el ambiente parisino de la época que fue el campo para que él creara esta forma distinta de ver el ballet? Bueno, en primer lugar, claro, cualquier propuesta cultural en el París de la época ocupaba páginas enteras en los diarios. Son crónicas que están ahí datadas y aparecen en los periódicos de la época. Además de eso, como digo, en las memorias de grandes artistas de esos años, pues como son, por ejemplo, Erik Satie o Jean Cocteau, un montón de gente, todos en alguna de las páginas de sus memorias hacen referencia a aquella noche, porque debió de ser una noche completamente inolvidable. Tanto es así que Stravinsky se tuvo que escapar por una ventana detrás en el backstage, y no pudo terminar el ballet. Y fíjense que, claro, la consagración de la primavera al año siguiente se convirtió en una de las obras más queridas del gran público. En el fondo, esta cosa disruptiva sirvió para que el gusto del público evolucionara. Lo que en mayo del 13 fue un escándalo completamente intolerable, un año después se aplaudía con pasión por toda Europa. Londres, Berlín, Múnich, etcétera, ¿no? Entonces, claro, son esos pasos de gigante que a veces da la humanidad y la evolución de la cultura y que son importantísimos en las artes plásticas, también se ve, ¿no? La importancia de las vanguardias que nacen más o menos en esa época, etcétera, ¿no? Marcel Duchamp, en fin, toda esa serie de autores. Entonces, lo que nosotros tenemos para el viernes es una propuesta que recoge 4 títulos y que son 4 títulos contrastantes y a la vez muy coherentes. Los 4 forman parte del catálogo de los ballets que presentaba Diaghilev con su compañía, llamada precisamente así, Ballets Rusos de París. Y lo interesante es que esos 4 títulos recogen 4 estilos completamente diferentes. Por un lado está El espectro de la rosa, que es una música del compositor romántico por excelencia, que es Carl Maria von Weber, alemán, más o menos de la época de Schubert. Y El espectro de la rosa es una música como de vals, muy en lo clásico y lo romántico. Después de eso, el público escuchará Pulcinella, que es un ballet cómico basado en las figuras y en los enredos de la comedia del arte, personajes enmascarados, Arlequino, Pulcinella, en fin, todos esos enredos amorosos. Todo eso forma parte de la llamada época neoclásica de Stravinsky. Y después del intermedio ofreceremos al público una de las obras más hermosas del llamado impresionismo musical, como es el Preludio a la siesta de un fauno,
de Claude Debussy originariamente no era un ballet. Sin embargo, el propio Diaghilev se dio cuenta de la potencialidad que tenía esa música y le encargó a Nijinsky la coreografía de ese ballet, que por otro lado fue un completo escándalo en la época. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente pues era una propuesta como muy sensual, la música es muy vaporosa, evanescente, hermosísima, y claro, y al final el fauno es una figura mitológica, digamos, que se dedica a seducir a las ninfas, ¿no? Entonces, en realidad lo que Debussy se planteó es poner en música un cuadro que él había descubierto en el British Museum, etcétera, pero en el fondo es eso. Y el público estaba un poco asombrado, sí, en shock cuando vio todo aquello. Y después del fauno de Debussy terminaremos con la suite del ballet El pájaro de fuego, que es rusa por los cuatro costados, exuberante, exótica, poderosa. Es una música absolutamente maravillosa. Y vertebrando todo este show, por eso decía que es una propuesta poética, hay, por un lado, un personaje misterioso, no voy a revelar nada al respecto, pero es un personaje que va conduciendo al público con sus reflexiones acerca de lo que van a ver. Y luego también la propuesta coreográfica. Tenemos maravillosos bailarines, un cuerpo de 11 bailarines que forman parte de las escuelas de arte del Teatro Centro de Arte, todos capitaneados por José Manners, y son los encargados de danzar, de bailar esta música maravillosa. Estamos convencidos de que el público no tiene que saber, ni siquiera le tiene que gustar demasiado la danza, el ballet, para que disfruten de un espectáculo que aseguramos va a ser maravilloso. En los ensayos ya me imagino te has dado más o menos una pista de lo que se siente. Uh-huh. ¿Cómo ustedes, porque no lo sabemos, es decir, quienes estamos detrás y lejos de la producción tal vez musical, no entendemos cómo pueden combinar o ser encajar perfectamente ambos artes? Uh-huh. Cuando me refiero a la danza, uh-huh, que va de la mano siempre con la música, claro, y la propuesta de una orquesta. Uh-huh. ¿Eso cómo pasa? ¿Cómo la creación de José? Él dice, bueno, aquí va a pasar esto, pero tú dices, con nosotros va a pasar esto. Sí. Bueno, es que eso es lo mágico de estos espectáculos, ¿no? Que incluso nos sorprenden a nosotros mismos como artistas y como artífices de alguna manera. No hay que olvidar que estas composiciones, Stravinsky era un extraordinario hombre de teatro y sabía perfectamente. Por eso escribió tantos ballets, ¿no? También óperas, evidentemente, pero en el ballet, digamos, fue uno de los, yo diría, de los exponentes más importantes del siglo XX, Igor Stravinsky. Entonces, toda su música, las pequeñas células musicales, las melodías, los efectos, las cosas, está llena de efectos, por eso es tan colorista, ¿no? Esa música. Todo eso se traduce plásticamente, fácilmente, en movimientos del cuerpo y en movimientos de los bailarines sobre el escenario. Entonces, es una música que de alguna manera pide, aunque se puede tocar, y de hecho se toca con mucha frecuencia sin ninguna propuesta coreográfica que la acompañe, porque la música es tan hermosa que ella misma solo, su belleza justifica el que se toque en una sala de conciertos, y se hace mucho. Pero en este caso, además, el público de Guayaquil va a tener la oportunidad no solo de escuchar esa música hermosa, sino de escucharla también en el contexto para el que fue escrita, que es básicamente arropando de manera muy hermosa una propuesta coreográfica. Bien, o sea que cuando ustedes están ahí, tú también te sorprendes de lo que estás viendo en danza, en el baile. Claro, todos nos sorprendemos. O sea, me quiero imaginarte a ti dirigiendo la orquesta, los músicos muy concentrados en su música, y no sé si pueden ver lo que está pasando al otro lado mientras van ensayando. No podemos y no debemos, porque tenemos que estar súper concentrados en lo que estamos haciendo. Es una música extraordinariamente difícil de interpretar, muy difícil, muy exigente para la orquesta a nivel individual de cada uno de los músicos y a nivel grupal. Quiero decir que ya solo es muy complicado, por ejemplo, tocar juntos,
por los ritmos que tiene, por una serie de parámetros musicales. Es una música difícil. Llevamos trabajando toda la semana y luego los bailarines llevan semanas, meses trabajando en esta propuesta, ¿no? Y tenemos la suerte además de contar con algunos, según me decía José, ¿no? Con algunos bailarines que son locales, son de aquí, pero que ya han dado el salto y se encuentran trabajando en Nueva York, en compañías fuera del país. Lo que pasa es que justo ha coincidido que han venido de vacaciones y los tenemos para este show. Espectacular. Hay algo que tú me dijiste que me genera como dudas, y tú hablaste sobre la música que tiene cierta plasticidad o que se acomoda a la plasticidad del baile. ¿Hay instrumentos que aportan a esa plasticidad más que otros? Bueno, yo diría que todos. Lo bueno de esto es cuando uno estudia las partituras de monstruos de la composición, como el caso de Igor Stravinsky, que además a la vez son monstruos de la orquestación. Claro, porque ¿qué es la orquestación? Pues es la elección más adecuada, más feliz y más original de los timbres que te facilita una gran orquesta sinfónica, digamos la paleta de colores. Claro, un gran pintor no solamente lo es porque sea un gran dibujante, sino porque también es un gran mezclador de colores. O sea, tiene una visión que plasma sobre el lienzo y claro, es absolutamente inspirada la manera en que combina toda esa posibilidad que es infinita, infinita. O sea, infinitas las posibilidades que te dan todos los colores, con todos los matices, con todos los brillos, con todo. Infinita. Pues algo similar sucede con la orquesta. Tú tienes todo el espectro de los timbres de la orquesta, ¿no? En la madera desde la flauta hasta el fagot, en el metal desde el corno hasta la tuba, y en la cuerda tienes desde el violín hasta el contrabajo, más la percusión, el arpa, el piano, etc. Y todo eso alguien tan dotado y tan genial como Igor Stravinsky es capaz de trabajarlo. Y claro, cuando uno escucha esa música, pues realmente solo puedes balbucear porque te deja sin habla, ¿no? Claro, y eso lo ves tú desde la dirección, ¿no? Tú estás dirigiendo una obra que fue creada hace tantos años, Sí. Y me imagino que te impresiona la capacidad creativa. Claro. O sea, tú tienes que, tú plasmas lo que ya fue creado. Claro. ¿Qué parte creativa pones tú? En un pintor, haciendo la analogía del pintor, agarra sus colores y no tiene partitura. Tiene lo que hay en su imaginación o tal vez el paisaje que tiene al frente o cualquier cosa. Tú tienes partituras, tú tienes seres humanos tocando instrumentos que tienen notas y es muy matemático, diría yo. No es nada matemático. ¿No es matemático? O sea, es un 15% matemático. ¿Y el 75%? Se llama vida. Es una pregunta muy interesante, claro, porque eso es la vida. Decía Karajan, el que fuera director de la Filarmónica de Berlín casi 40 años, decía, señores, ya tocan las notas correctamente, ahora llénenlas de vida. Yo como intérprete, eso es lo propio de la expresión musical. El arte musical es un arte que está, algunos estetas, filósofos lo han descrito como que está en estado menesteroso, porque las notas son letra muerta en la partitura. Requieren la intervención de un artista recreador. De alguna manera es como que volvemos a crear, que sea capaz de extraer el mensaje que está ahí. Entonces, yo como intérprete, como director, tengo que, por decir así, realizar el camino inverso al que hizo el creador. Esa música salió del interior en este caso de Stravinsky, de su mundo interior, de su humus interior, cultural, amor, amistades, todo lo que él tenía dentro, todo eso se plasmó en unas notas que quedaron allá consignadas por escrito en esa partitura. Yo accedo a esa partitura y tengo que realizar el camino inverso. A partir de esas notas que están muertas, tengo que recuperar el mundo interior que las vio nacer. Para lo cual es sencillamente imprescindible
que yo le aporte mi vida a esa música. Mis amistades, mi amor, mi mundo interior, mi cultura, mi background, mi todo, ¿ya? Entonces es cuando esa música cobra vida dentro de mí. Yo tengo que transmitir y pedir a los músicos que ellos pongan su vida, pero su vida y mi vida es nuestra vida, es decir, nuestros problemas, nuestro todo. El tráfico de Guayaquil, la frustración, todo eso de alguna manera tienes que convertirlo en mensaje musical. Y cuando lo consigues, esa música emociona, porque ya no son notas, es vida transmitida a través de esos sonidos. Son las 2 de la tarde con 30 minutos y estamos conversando con Íñigo Pirfano. Él es director artístico, está a cargo de esta presentación que nos viene a proponer la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, Ballets Rusos de París. Contigo hemos conversado 2 veces y salen muchas cosas. Justo cuando salimos de la entrevista anterior, ya fuera de micrófonos, hablábamos sobre quién es uno, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y decías, es que, porque yo te pregunté hasta que has escrito un libro y me dijiste, claro, no solo uno, uh-huh. Y ya quiero que me cuentes de eso. Yeah. Y decías, es que uno no es solo esto, uno es todo lo que ha vivido, todo uh-huh. lo que ha sido, todo lo que te compone, y es más o menos lo que me has dicho ahora. Uh-huh. Y percibo que dentro de esta creación, de ese 75%, porque el resto es ¿no hay matemáticas? ¿No hay matemáticas en la música? Un poquito, sí, ¿no? Proporciones. Percibo que dentro de ese 75% pues hay mucha vida. Veía en tu perfil que, por ejemplo, estuviste a cargo de una orquesta académica de Madrid, uh-huh. lo que te acerca mucho a lo académico, uh-huh. a la lectura, a lo duro, y de ahí empezar a darle esa vida. Esta información que tú logras tal vez como transitar y llevarla a Guayaquil, ¿sería la misma tal vez obra Ballets Rusos de París que estás haciendo hoy en Guayaquil que si la hicieras en Madrid? ¿Sería la misma si la hicieras en París o en Viena? Desde el punto de vista subjetivo de lo que yo entrego cada vez que interpreto la música, exactamente lo mismo. La música es como una patria. Decía, me gustaba mucho le preguntaron a Daniele Gatti, uno de los directores de orquesta del momento, napolitano, que trabaja básicamente en Holanda, le decía, ¿qué es dirigir bien? Y él decía, yo creo que dirigir bien es haber sufrido lo suficiente. Detrás de una carrera de un intérprete, y yo creo que esto es aplicable a la interpretación, al concepto de interpretación, también vale para los actores, teatro, cine. Lo que tú muestras es solo un 10%, como se dice, la punta del iceberg, ¿no? Ves eso, pero tú tienes que dotarlo de vida, ¿no?, a esa propuesta. Para mí la música es como una especie de patria, un hogar, no sé si largamente añorado, un sitio al que yo regreso para encontrar quién yo soy y encontrarme con las personas a las que quiero, por las que tengo afecto, ¿no? De eso me habla la música. La música me habla, digamos, de lo más genuinamente humano y lo más entrañablemente humano que tenemos los hombres. Me habla de amor, me habla de amistad, me habla de entrega, me habla de pasión, de eso me habla la música. Entonces, obviamente, cuando yo intento entregarme de ese modo en la interpretación de cualquier partitura, no hago distingos del lugar en el que estoy, sencillamente estoy en la música. Y ya es como que casi las coordenadas espaciotemporales dejan de tener sentido. Estoy aquí, estoy en Panamá, no sé dónde estoy en Alemania, estoy en Stravinsky, estoy en Dvorak, estoy en Brahms. Ahora sí, ¿quién eres tú cuando escribes? Y levemente, no nos vamos a quedar tanto tiempo hablando de tus libros, pero quiero que me cuentes de qué hablas en tus libros, porque también escribes, ya hemos dicho, eres director, eres músico, eres filósofo y aparte escribes, además eres orador, das charlas. ¿Qué más eres? ¿Conferencista? Bueno, no sé cocinar. No sabes cocinar. No, ya sería como mucho arte, ¿no? Eso me deprime mucho, sí me pone muy triste. Pero tus libros, ¿de qué hablan? Pues mis libros hablan básicamente de lo mismo, de vida. O sea, de mi visión, de mi experiencia,
de mis reflexiones sobre el mundo, que son las reflexiones de alguien que tiene esa formación como filósofo y que tiene también esa otra formación y esa experiencia como músico en ese sentido profundo. No de alguien que toca notas, sino de alguien que toca corazones, que es mucho más profundo. Entonces, por ejemplo, el último libro que se acaba de presentar, Planeta Colombia, acaba de hacer un lanzamiento para Colombia. El libro ya se presentó con Planeta en España hace unos meses. Es un libro titulado Una nueva melodía. Entonces, ¿de qué trata ese libro? Pues es difícil de describir, ¿no? Yo diría como es difícil de describir a una madre o a un hijo. Pues te puedo decir vaguedades al respecto. Pero básicamente yo diría que es una propuesta desde la belleza, no solo de la música, de todas las expresiones artísticas, de la literatura, de la cultura, del amor, de las cosas que llamamos bellas en la vida, ¿ya? Es una propuesta de todo eso como la única herramienta o la única, mejor dicho, medicina que puede curar al mundo actual de las dos enfermedades que sufre, que a mi modo de ver son el aburrimiento y el narcisismo. Vivimos en un mundo que está enfermo, no hace falta ni ser muy inteligente ni muy observador para darnos cuenta de eso. El mundo está enfermo, esa enfermedad o esas enfermedades, a mi modo de ver, vienen de un momento muy concreto del desarrollo de la historia, que es la fractura que sufre el hombre moderno a partir a partir de la filosofía del 18, en el momento en el que comienza el idealismo, en el momento en el que el hombre se convierte en ese ridículo sabelotodo que pretende dar razón de todo lo que le rodea, ¿no? En vez de mostrarse asombrado y agradecido por las maravillas que nos rodean, todo lo quiere medir con sus pobres instrumentos de medición. A partir de ese momento, el hombre se convierte en una especie de ridícula caricatura de sí mismo, con todas las enfermedades que eso trae consigo. Y a día de hoy lo vemos a nuestro alrededor. Claro, dentro de las muchas cosas positivas que pueden tener, ¿qué son las redes sociales, para empezar? O digamos, ¿qué problemas generan las redes sociales? Algo de lo que ya se está hablando a nivel global, ¿no? Falta de autoestima, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Las personas que tienen quizá menos criterio, menos formación o menos lo que sea, ¿no? Entonces, el intento de llenar el propio vacío, gente que no hace nada viendo a gente que no hace nada, básicamente. O sea, lo digo de manera un poco dramática, pero creo que es bueno establecer correctamente, digamos, detectar la enfermedad para poder establecer un diagnóstico y encontrar un remedio. Y yo creo que ese remedio pasa necesariamente por el contacto con la belleza. El príncipe Mishkin, ¿no?, en El idiota de Dostoyevsky decía: la belleza salvará al mundo. Y yo estoy convencido de que la belleza, y tal vez solo la belleza, podrá salvarnos. Una nueva melodía. Ese es tu último libro, del que acabas de hablar. ¿Lo podemos conseguir o no? Sí, bueno, aquí se presentó en Guayaquil, se presentó hace unos meses en el Teatro Sánchez Aguilar y estaba a la venta entonces en la librería española, se encargaban de distribuirlo. Imagino que si no tienen ejemplares se puede pedir y la librería española los consigue y creo que no habrá ningún problema. Y te lo pregunto porque en nuestra conversación anterior tú lo mencionaste, no profundizaste tanto y me preguntaron después. Me preguntaron, ¿y dónde consigo el libro? El libro se consigue y yo dije, voy a averiguar, pero no logré llegar a la averiguación final, claro, como hoy. O sea, por supuesto, en formato digital está en Amazon, está en todas las plataformas, en formato digital. Y en papel, hasta donde yo sé, también se puede conseguir en todo el país, la librería española. Estamos conversando entonces con nuestro invitado de hoy, director artístico Íñigo Pirfano. Él nos presenta Ballets Rusos de París. Por favor, haz la última invitación a nuestra audiencia para que sepa cuándo y a qué hora y dónde pueden obtener sus entradas. Claro que sí, pues los invito con todo cariño a esta presentación, esta fiesta de la danza y de la música, el viernes día 2 de agosto a las 7 de la noche en el Teatro Centro de Arte.
pueden comprar sus entradas, ya están disponibles en la boletería del teatro y también en la plataforma Ticket Show. Viernes 2, 7 de la noche. Este viernes a las 7 de la noche en el Teatro Centro de Arte, esa es la cita que tenemos para conocer ya de manera tangible todo lo que nos has dicho con tus muy expresivas y detalladas palabras. Tengo que decir que difícilmente se puede traducir la música a palabras y creo que lo has logrado. Así que gracias por estar aquí con nosotros, Íñigo, y espero que nos podamos ver en una siguiente oportunidad. Con todo gusto, muchísimas gracias.